Buenas tardes, bienvenidos a todos los presentes y los que están ahí del otro lado de la pantalla. Matu, arrancá Hey, nomás. bueno, vamos a bajar del todo acá el volumen. Ahí está. Bueno, buenas tardes, gente. No hay, no hay cámara esta vuelta porque, bueno, no sé qué le pasó a la GoPro acá arriba de la compu, no sé qué tiene. No quiso andar, así que, bueno, estoy conectado desde el teléfono y, y en la clase para poder mostrarles el tercer curso de electrónica básica. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, vamos a esperar a que terminen de acomodarse y arrancamos. Dale nomás, Matu. Bueno, bien. ¿Se me escucha bien, Tincho, ahí? Porque estoy con el micrófono del teléfono. De 10. Bien, perfecto. Bueno, vamos a comenzar con lo primero, capacitores. Como pueden ver ahí en las imágenes, tenemos los capacitores en su estado físico, ¿sí? A la primera imagen arriba, un capacitor variable o condensador o tándem, como quieran llamarlo, debajo, y la simbología, las distintas simbologías eh, que lo van a encontrar en un, digamos, en un diagrama de un circuito electrónico, ¿no? De cualquier equipo, el que sea, van a encontrar estos diagramas que son los los distintos capacitores, eh, ya sea fijo, variable, lo que sea. Bien, los capacitores son componentes electrónicos que almacenan energía en forma de carga eléctrica, por supuesto, ¿sí? Y consisten en dos simples placas conductoras separadas por un material aislante comúnmente llamado dieléctrico, ¿sí? Cuando una fuente de energía eléctrica se conecta a la placa, se carga, ¿sí? Almacenando la corriente que uno le aplicó, ¿sí? Y pudiendo liberarla cuando se conecta a una carga propiamente dicha, una carga, un circuito, una placa, lo que sea, ¿sí? Su unidad de medida es el faradio, ¿sí? Y van a encontrar desde picofaradio, microfaradio, nanofaradio, etcétera, 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 ¿sí? Bueno, como les dije anteriormente, puede haber, son estos, físicamente los van a ver así, ¿sí? Así o así, y en un circuito, en un esquema eléctrico, electrónico, los van a ver de esta manera, ¿sí? Bien. Inductores. ¿Qué es un inductor? Bueno, es un... A ver, vamos a aclarar algo acá, en esta parte. Estos capacitores almacenan una carga determinada, ¿sí? Que está escrita, a ver un segundo, que está escrita, esto no tenía que aparecer, ahí va. Que está escrita aquí, por ejemplo, acá dice 10 microfaradios por 35 voltios. Si nosotros le damos más de 35 voltios de corriente continua al primer capacitor que estoy señalando acá, lo reventamos, lo rompemos, ¿sí? Por eso siempre hay que respetar el voltaje, ¿sí? Y los microfaradios es la capacidad que va a tener de filtrar, ¿no? La cantidad de faradios que va a filtrar el capacitor. En el rectificador, un rectificador, ¿sí? Encontramos el capacitor para terminar de filtrar todo lo que es la espuria o la corriente alterna que queda, ¿sí? En un rectificador. El capacitor nos sirve para terminar de sacar esas espurias o esas corrientes parásitas en alterna que nos aparecen luego de rectificar la corriente alterna. Inductores. Los inductores, o más conocidos como bobinas, ¿sí? Son componentes electrónicos que almacenan energía también, pero en forma de campo magnético, ¿sí? Ojo, en forma de campo magnético generado por una corriente eléctrica que circula a través de él. O sea,
circula a través de la bobina. Consiste en un conductor de cobre, mayormente, en forma de espira, ¿sí? Que puede enrollarse alrededor de un núcleo, ya sea un núcleo de ferrite, un núcleo de carbón, inclusive hasta de aire, ¿sí? Se pueden, estos inductores, como el que está acá, puede hacerse tranquilamente de aire. Los equipos, por ejemplo, los equipos de radio, los handy, los HT, como quieran llamarle, tienen muchos inductores de este tipo, núcleo de aire, ¿sí? Por una cuestión de espacio, se calcula la cantidad de espiras que se necesita para determinada etapa, ya sea una etapa de RF o TX, ¿sí? De RX o TX, perdón, ¿sí? Y se utiliza estos, que son sin ningún tipo de núcleo. Este, por ejemplo, acá, como pueden ver, tiene un núcleo de ferrite y este también, ¿sí? Como pueden ver acá en el redondel, tiene un núcleo de ferrite. Este campo magnético, cuando uno le hace pasar corriente, ¿sí? Se mantiene mientras la corriente continúe circulando. Cuando la corriente se interrumpe o se corta la corriente, el campo magnético del inductor puede liberar su energía almacenada en forma de una corriente eléctrica inducida, ¿sí? Su unidad de medida es el henrio, ¿sí? O H, como dice acá. Como pueden ver, esto sería un estado físico, o como lo pueden encontrar en cualquier circuito, y esto es en un circuito o en un esquema eléctrico electrónico, lo van a encontrar así. ¿Qué quiere decir estas barritas? Estos son la inductancia, el núcleo, ¿sí? Y estos son distintos tipos de inductores. Esto es variable, esto es semifijo y esto es fijo, ¿sí? Ya traen un valor predeterminado, a ver si hay otro, sí. Y este también es fijo, ¿sí? Y es aire, ¿sí? Como pueden ver, no tiene absolutamente nada, ningún dibujito acá, por ende es como este. Este vendría a ser este, ¿sí? Bien, a ver que esta pantallita acá, ahí está. Acá está, bien, el diodo. El diodo es otro componente electrónico que permite el flujo de corriente eléctrica en una sola dirección, específica o marcada por el fabricante. Y lo bloquea o la interrumpe en la dirección contraria, ¿sí? Está compuesto por un material semiconductor dividido en dos regiones, llamado región N y región P. Los diodos se utilizan en una variedad de aplicaciones electrónicas, como rectificación de corriente, protección de circuitos y en circuitos de almacenamiento de energía. En este último circuito de almacenamiento de energía es lo que hablaba anteriormente sobre el capacitor o el inductor. Muchas veces se conecta el diodo en un rectificador con un capacitor, y ahí está la fuente de energía acumulable, o el diodo con una inductancia a la cual se le hace pasar corriente en un solo sentido, y la inductancia retiene la corriente eléctrica hasta que es liberada o es interrumpida, ¿sí? Como pueden ver acá, el diodo tiene, como pueden ver acá, esto es físico, en estado físico, digamos, como lo van a ver en la vida real, tiene una línea muy marcada, que suele ser blanca o gris, ¿sí? La cual nos dice el cátodo, ¿sí? ¿Qué es el cátodo? Es por donde ingresa la corriente y hacia dónde va a circular la corriente, o sea, del cátodo al ánodo. Nunca va a correr nunca va a ir la corriente desde el ánodo hacia el cátodo. Si pasa eso, el diodo está roto, ¿sí? Esta es la parte física, como lo veríamos en la vida real, y esta es la parte eléctrica, como lo veríamos en un circuito eléctrico. Existen un montón de diodos. Diodos Zener, diodos Bicap, fotodiodos, diodos LED, diodos tipo varistor, diodos Chusky, hay un montón, diodo túnel, Matías, disculpa. Sí, En tu dibujo dice que va desde el ánodo al cátodo el sentido de corriente. desde el cátodo al ánodo, al revés. Yo no veo, sí, está bien escrito. Desde el cátodo al ánodo va la corriente. Pero tenés una flecha para el otro Esto lado. está, esto está
Ay, perdón, con las disculpas. Yo me equivoqué, porque me tapa, para que voy a correr la imagen esta de acá. Ahí está. La corriente, perdón, va del ánodo al cátodo, no va del cátodo al ánodo. Tenés razón, gracias por la corrección. Gracias por la corrección, sentido de la corriente, no lo veía por esto. Estaba confundido con el diodo Zener. Sí, señor, la corriente va del ánodo al cátodo, no del cátodo al ánodo, perdón. Es mala mía, tenía acá el cuadradito de las imágenes de ustedes. La corriente va del ánodo al cátodo, no del cátodo al ánodo, perdón. A ver si se entendió, es mala mía esa, fue una confusión mía. Sentido de la corriente directa en el diodo, desde el ánodo al cátodo, nunca del cátodo al ánodo, por eso está la raya acá que lo interrumpe, o sea que está bien marcada para decirte que la corriente nunca va a ir en este sentido, sino que va a ir de acá hacia este lado. Yo no sé si se alcanza a ver el cursor, tendría que haber hecho un cursor más grande, pero bueno, ahí lo voy a correr a esto para que no me vuelva a molestar en las imágenes. Ahí está. Bien, bueno. Ese que están viendo ahí principalmente es un diodo rectificador. Se utiliza en puentes de Graet, que son, a ver si no está más acá abajo. No. En puentes de Graet, que se llaman, que son rectificadores de onda completa, en donde van 4 diodos, más o menos en una forma así, específica, con la diferencia que van 2 con la rayita hacia arriba, así, para acá y para acá, uno para abajo con la rayita para este lado, y otro para acá con la rayita hacia abajo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Hace circular la corriente en un solo sentido, la corriente alterna, ¿no? De un transformador, pongámosle acá, de corriente alterna, y no la hace volver en sentido contrario hacia el transformador de vuelta. Y nos sale una corriente semi-rectificada hacia este lado, semi-rectificada, que después terminamos de rectificar con el capacitor que les mostraba más arriba. En este caso, un capacitor como este que está acá, ¿sí? Como este o como este, según el voltaje que estemos utilizando, ¿sí? Según el voltaje y el amperaje que estemos utilizando. Ahí va. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá o continúo? Vamos muy bien, muchas gracias. Todo bien Bien. hasta ahora por acá. El licenciado Leonardo, fuiste vos el que corrigió, ¿no? Sí, señor. Gracias, gracias. Si vos vieras cómo estoy trabajando acá, ahí va. Bien, diodos más comunes. Acá tenemos, este es con el que yo me confundí, que acá está bien especificado, por eso pido las 1000 disculpas. El diodo Zener, esto es un diodo Zener, por ejemplo. Este es un diodo Zener. ¿Qué hace el diodo este? Regula la tensión. Regula la tensión. Y tenemos el cátodo y el ánodo. ¿Sí? El cátodo y el ánodo. En este diodo, hay tipos de diodo Zener que la corriente sí puede circular así, pero en menor voltaje. O sea, por ejemplo, si tenemos el diodo más común que se utiliza es el diodo Zener, que reduce a aproximadamente 6 voltios una corriente. Tampoco podemos cargarlo con 16, 18 voltios al diodo, pero con un voltaje de unos 12 voltios hasta 6 voltios, él sin problema puede reducir la corriente. Este es el diodo común que les mostraba en la página anterior. Esto es un N5508, está representado acá. Es un diodo grande, bastante potocudo, se utiliza para altas corrientes. Y esto es un diodo LED, que le llaman. O un LED. Le dicen LED, ¿sí? Más que nada le dicen LED. ¿Por qué? Porque utiliza el paso de la corriente entre el ánodo y el cátodo para generar una luminiscencia. Según qué tipo de material se utilice, es el color que se le va a dar, ya sea rojo, amarillo o verde. ¿Sí? Entonces tenemos diodos rectificadores, diodos Zener, diodos LED, ¿sí? Y diodos Schottky, que creo que acá no hay. No. Qué lástima, no hay acá. Bueno, les debo para la próxima clase un diodo Schottky o diodo de choque, que se le llama también. Bien, pasemos a los transformadores. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Ninguna, prosigo. Bien, transformador. Un transformador de tensión, ¿sí? Es un
Es un componente que permite aumentar o disminuir la tensión de salida con respecto a la de entrada. El más común, 220, 12 voltios, por ejemplo, ¿sí? Está formado por dos bobinas de alambre conductor, por lo general de cobre, ¿sí? Llamados también devanados, también se le llama devanado al devanado de un motor, pero en este caso hablemos de un transformador, ¿sí? Que están envueltos alrededor de un núcleo de hierro u otro material magnético, siempre magnético, dependiendo la aplicación que se le dé al transformador, ¿sí? La bobina primaria siempre se conecta a la fuente de energía eléctrica, mientras que la bobina secundaria se conecta a la carga que se va a alimentar. ¿Cómo se diferencia una bobina de la otra? Fácil. La bobina que se conecta a la carga eléctrica, o sea, vamos a llamar a los 220, siempre es más chica, ¿sí? Siempre es más chica que la que se va, perdón, más grande que la que se va a conectar a la carga. Siempre es más grande. O sea, a ver si nos fijamos acá en este caso, nos vamos a dar cuenta acá, en este transformador. El transformador dice, bueno, no alcanzo a leer la etiqueta, algo de 220, y ya toqué, ahí está. Algo de 220 voltios o algo así. Bueno, los transformadores pueden tener dos salidas o tres salidas, ¿sí? Dos salidas o tres salidas. En las cuales, acá por ejemplo, vemos que tiene este transformador acá, vemos que tiene tres salidas, tiene dos cables azules y uno negro. ¿Qué nos quiere decir esto? Que este transformador puede llegar a tener en el secundario tres bobinas, en las cuales, si nosotros tomamos un multímetro y medimos de acá, medimos entre las dos puntas celestes, vamos a tomar un valor, luego de conectado 220 del otro lado, de 12 voltios, por ejemplo. Y si medimos entre el negro y uno de los azules, vamos a tener 6 voltios. ¿Qué nos quiere decir esto? Que, que este transformador tiene, vamos a llamarle 6 más 6. A veces vienen transformadores que dicen 12 más 12, 24 más 24, y así sucesivamente. Pero este transformador, pongámosle que es de 6 más 6. ¿Qué quiere decir esto? Que desde acá para acá son 6 y de acá para acá son 6. O sea, y si medimos entre las dos puntas azules nos tendría que dar 12 voltios de corriente alterna, ¿sí? No pasó todavía por un rectificador, ya vamos a pasar a esa parte. Este es el diagrama o el símbolo con el cual lo van a encontrar en un esquema, en un circuito eléctrico. ¿Sí? ¿Correcto? Bien. Ahora sí, pasamos al puente de Graet, que es el más conocido y el más confiable. Hoy en día es casi imposible encontrarlo así, 4 diodos soldados así de esta manera, ¿sí? Diría casi imposible, salvo que sea algún circuito que fabriquemos nosotros, algún rectificador que fabriquemos nosotros para algún invento o algo que estemos haciendo, es muy difícil que se encuentre 4 diodos soldados de esa manera. Por lo general, vamos a encontrar, a ver, no sé si hay acá, no, bueno. Por lo general vamos a encontrar una cajita, llamémosle una capsulita, ¿sí? Tipo algo así como esto, pero con cuatro patitas. Con cuatro patitas, en las cuales las cuatro patitas simbolizan las dos que son de alterna, donde va a ir conectado el transformador, ¿sí? Y las dos de continua, que es donde va a salir la corriente semi convertida en continua, ¿sí? Como pueden ver, hay un diodo que va para arriba, uno que va para abajo, otro que va para abajo acá y otro que va para arriba. Es muy difícil equivocarse, fíjense en que estos dos están en la misma postura, en la misma posición, y estos dos están en la misma posición. No es muy difícil hacerlo ni equivocarse en cómo va constituido. Dentro de la capsulita que yo les digo está este mismo esquema, ¿sí? Pero en vez de tener 4 diodos soldados así de esta manera, están los materiales P y N, ¿sí? O positivo y negativo, llamémosle, ¿sí? En una composición para rectificar de esta manera, ¿sí? Entonces entramos con corriente alterna en los extremos inferior y superior,
inferior y superior, bien digo, y en las puntas opuestas saldría la corriente semi rectificada. ¿Por qué semi rectificada? Porque siempre queda esto, como una pequeña espuria, ¿sí? o suciedad o tipo de corriente alterna que después se termina de eliminar con los capacitores que mencioné anteriormente. ¿Sí? Perdón. ¿Qué pasa en estos rectificadores? La corriente alterna cambia de dirección, o sea, el diodo hace que cambie de dirección y polariza a una frecuencia determinada, o sea, 50 Hz acá en Argentina, ¿sí? Mientras que la corriente continua fluye siempre en la misma dirección. O sea, nosotros a la que volvemos loca acá es a la corriente alterna. La hacemos ir y venir para todos lados hasta que la convertimos en corriente continua, por medio de este rectificador. Y la corriente continua siempre va a salir por el mismo lado, ¿sí? Veamos acá. Miren, por ejemplo, este esquema, donde es sencillo cómo es que circula un semiciclo. Vamos por parte. Un semiciclo de la corriente. Ingresa desde acá, pasa por este diodo, ¿sí? Va a la supuesta carga, llamémosle, y retorna directamente al capacitor, al segundo punto del bobinado. Esto es una rectificación de un semiciclo, ¿sí? De un semiciclo. O sea, acá como está marcado. Tenemos 0 voltios acá y 0 voltios acá. La rectificación completa del circuito nos da la tensión del transformador en la parte final. O sea, de acá a acá, la rectificación de la sinusoide completa, esta, ¿sí? A ver si no está marcada acá. Sí, correcto, acá está. Pero bueno, la rectificación completa de la sinusoide nos va a dar la rectificación completa de la corriente alterna que nosotros queremos rectificar del transformador. Acá tenemos la entrada de 220 voltios y acá tenemos la salida, por ejemplo, de 12 voltios. 12 voltios. ¿Sí? Acá tenemos un rectificador con capacitor que ya sería la rectificación completa, digamos, del circuito. ¿En dónde? Tenemos el rectificador, ¿sí? Conectado a un capacitor, fíjense, guarda con esto acá. Acá hay un detalle muy importante a tener en cuenta. Nosotros tenemos la entrada de la corriente alterna, de acá y de acá, ¿sí? De estos dos puntos. Y tenemos la salida continua de acá y de acá, en donde siempre la punta que va hacia el circuito que nosotros vamos a alimentar es la positiva. Si el puente está bien hecho, siempre esta punta va a ser la positiva, siempre. Y la punta de atrás va a ser la negativa. ¿Sí? Como bien lo indica acá el circuito. El capacitor, recuerden, tiene polarización, ¿sí? Que se indica fácilmente lástima, bueno, no tengo la cámara para mostrarles un capacitor, cómo está constituido, pero párate, a ver, vamos para acá. Si alcanzan a apreciar acá, hay una línea gris, acá en esta parte de acá, de este capacitor, en este no se ve, pero en este de acá se ve una línea gris. Esa línea gris nos indica que esta patita del capacitor, es el terminal negativo, y este es el positivo. A veces dice positivo, tiene muchos signos de positivo acá, y la línea esta acá, ¿sí? Pero principalmente en estos capacitores así, se va a ver siempre una línea gris que nos indica que este terminal o esta patita es el negativo y este es el positivo. Bien, si lo aplicamos a esto, tenemos que conectar el capacitor entonces con la línea gris hacia abajo, hacia esta parte del rectificador, y la otra patita que no tiene nada hacia la parte de arriba. Y acá nos va a dar la rectificación completa, ¿sí? Fíjense en que acá tenemos la tensión producida por la descarga del condensador.
ya prácticamente es una corriente continua lo que sale. Es una corriente alterna es una corriente continua sobre una corriente alterna. Pero acá ya tendríamos un rectificador completo, ya sin espurias, sin corriente parásita, sin nada. Nada de nada. Directamente sería una corriente enteramente continua. El capacitor en este tipo de rectificadores, tanto en estos como en los que viene en las capsulitas que vienen por lo general, siempre te marca el símbolo sinusoidal, ¿sí? De dónde es que va conectada la corriente alterna del transformador, y después te marca un positivo en una parte y un negativo en la otra parte, que te dice de dónde va a salir la corriente positiva y la corriente negativa una vez que el rectificador de Graet ha rectificado la corriente, y en dónde nosotros debemos colocar el capacitor. Ahora bien, si nosotros queremos tener una rectificación linda, limpia y grande sobre esto, 4 minutos 30. O sea, sin ningún tipo de suciedad, cuanto más grande sea el capacitor que nosotros vamos a poner acá, mejor va a ser la rectificación de la corriente, ¿sí? Por ejemplo, estamos hablando capacitores que tienen, por ejemplo, este es un lindo capacitor, tiene 1000 microfaradios acá, es de 50 voltios por 1000 microfaradios. Este es un buen capacitor para rectificar, ¿sí? Este, por ejemplo, es de 10 microfaradios por 35 voltios. En una fuente de 12 voltios, este capacitor, si bien filtraría la corriente, no la filtraría mejor que un capacitor de mayor microfaradios, ¿sí? Como es este. Y siempre hay que recordar que no debemos... Sí, Mati, pregunta, perdón. sí, ¿Eso se puede quemar por una sobrecarga, digamos? sí, explotan. Por eso es lo que iba a decir, que hay que tener mucho cuidado con el voltaje. Siempre indica el voltaje que tiene el capacitor, o sea, la capacidad de voltaje que puede controlar el capacitor, y los faradios que tiene la capacidad de corriente que puede almacenar. Si nosotros, por ejemplo, le ponemos a una fuente de 12 voltios un capacitor de 1000 microfaradios y de 5 voltios acá, se va a quemar. O sea, lo estamos pasando de voltaje. Literalmente lo estamos pasando de voltaje. Le estamos dando más voltaje del que el señor puede soportar, y explotan, se queman por acá arriba, se abren, les queda un globito acá. Este capacitor parecía como que estuviera explotado, pero no, es la cápsula plástica, pero se suelen hinchar acá arriba. Se les suele hacer como un chichón acá arriba cuando ya están en las últimas, se les suele hacer como un chichón acá arriba, una montañita, y a veces hasta explotan, y explotan con una intensidad bastante importante si los pasás de voltaje. Inclusive los gases que largan hasta te queman. O sea, quedaría como Bien. un fusible, pero con carga. No, fusible no es un fusible esto. No No, es te un quiero fusible. decir que cuando lo pasas, que corta para no sobrecargar el sistema, o sea, el circuito. Bien, romperse se va a romper, pero ¿qué pasa? Tenemos un problema con lo que nosotros tenemos conectado acá, por ejemplo. Porque si el capacitor se corta, ¿sí? Automáticamente te pasa corriente alterna al circuito, y puede generar un problema mayor, ¿sí? O sea, se va a cortar el capacitor, pero el capacitor acá, si te fijas, está conectado en paralelo, no está conectado en serie. Funcionaría como filtro, funcionaría como fusible si este capacitor nosotros lo invertimos y lo ponemos acá. Pero no nos sirve de nada ponerlo acá en serie, porque el capacitor, para que funcione, se conecta en paralelo con la salida del rectificador, ¿sí? Por ende, si el señor se rompe por X motivo, ¿sí? Te pasaría completamente la carga en alterna al circuito, que no está preparado para corriente alterna, sino que está preparado para corriente continua, y puede producir algún otro daño en algún otro componente que tengas conectado entre estas puntas. ¿Sí? Bueno, menos de un minuto. A ver, tenemos transistores y no queda más nada. ¿Querés que esperemos, Martín, y nos volvemos a conectar para el final? Dale. Cortamos acá y nos conectamos vuelta. Bueno, bárbaro.
Te decía fuera de cámara que son lindos cuando explotan los capacitores, pegan un lindo ruido. No tan lindo si te explotan en los dedos. Ah, Te puedo no. asegurar que no es nada lindo. No es Dejaron nada que lindo explote la placa nomás. si estás justo manipulándolo y te explota en el dedo, no es lindo, te lo puedo asegurar. No. Ahí no. Cortamos y seguimos. Dale.